Y como que tenían esa dicha, bueno, no era menor dentro de todo, ¿no es cierto? De poder decir que nuestros antepasados disfrutaron de esa maravilla o de ese prodigio y de ese milagro que ocurrió allí en el desierto, ¿no es cierto? Así que como que tenían como ¿cómo puedo decir? Esa experiencia para poder de alguna forma darla a conocer. Nuestros padres comieron el maná a través de Moisés, nuestro siervo. Pero el Señor le estaba enseñando un mensaje más profundo, diciendo que Él era el pan. Que vuestros ancianos, dijo, vuestros padres comieron el pan del cielo, el maná, pero murieron. Pero el que come de este pan no morirá o no tendrá hambre jamás. Amén. Y el que bebiera esta sangre, empezó a decir Jesús. Entonces ellos no entendían este mensaje profundo. Y dice la palabra que se empezaron a ir algunos. Dijeron, bueno, este ya entró en otro tema, quizás dijeron. Este ya está loco, ¿cómo va a decir? ¿Cómo vamos a beber de su sangre y de su carne? Esto ya no es de Dios, y se fueron. Y sus discípulos más cercanos se empezaron como a incomodar, yo creo. Porque dijeron, Señor, la gente se está yendo. Bendito. Tu mensaje como que ya no está siendo de bendición. Y el Señor se da vuelta y les dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Lo mismo. Y como conocemos a uno que fue siempre como más atrevido, más impetuoso, ¿no es cierto? Como Simón Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Y solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y me hacía eco este acontecimiento, y dentro de eso me busqué la palabra, y yo quiero que se pongan en pie. Porque en realidad nos guste o no nos guste la palabra, hermanos, si es palabra de Dios, es de bendición. Es de bendición. El Señor dijo, si quieren váyanse. Pero el mensaje es el mismo, yo no lo voy a cambiar. Y bueno, los discípulos le siguieron, y los que andaban por los panes y los peces, que si bien el mismo Señor sabía, Él les dijo, nadie viene por venir, si no fuese por el Padre que los permite que lleguen hacia mí. O sea, aquel que viene debe ser enviado por mi Padre. Ese es de bendición, ese va a ser salvo. Así que espero que aquellos que están hoy hayan sido conmovidos por la presencia del Señor a este lugar para poder recibir esta bendición del Señor. ¿Qué les parece si vamos a Génesis? Yo le decía al Señor, hoy ya está hablando de mucho rato durante el transcurso del culto, y Alexia habló de Génesis capítulo 12, pero hoy nosotros vamos a ver Génesis capítulo 26, justamente concerniente a lo que Alexia y nuestro hermano hablaba un poco cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia Egipto. Pero vamos a hablar de Isaac, su hijo, el hijo de bendición. A ver, la bendición de Abraham y de Sara, y de un acontecimiento que a lo mejor ustedes ya conocen o lo hemos escudriñado o visto en otra oportunidad. Pero la palabra siempre es viva y eficaz. Amén. Y nos bendice en todo tiempo, aunque la leamos una y dos y tres veces. ¿Qué les parece? Isaac, en llegar, dice, en Gerar, o en llegar, como dicen algunos. Capítulo 26, ¿no es cierto? En Génesis. Dice así la palabra del Señor en nombre glorioso de Cristo Jesús. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Porque cuanto halló Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia hoy en este día, Dios mío. Gracias porque nos permite reunirnos y tener esta libertad. Meditaba cómo cantábamos a tu presencia. Quizás algunos cantamos sin saber lo que cantamos, pero hay una verdad detrás de estos himnos y detrás de estas letras. Oh Dios mío, si no haya frutos en la vida, oh Dios mío, yo seguiré aquí, permaneceré en ti, Dios mío. Señor, he creído en un poder que no se ve ni se toca, pero he experimentado tu presencia, Dios mío. Y he visto, Señor, cómo tú trabajas a través de aquello.
Señor, que tu presencia, aquella que habita en nuestros corazones y que está sobre nosotros y en nosotros y con nosotros, hoy haga maravillas en este momento a través de tu palabra. Señor, bendiga a aquellos que han llegado a tu presencia y que ninguno regrese a su casa, como han llegado a tu casa de oración. Dios lo dejo todo en tus manos para tu gloria, Dios mío. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, amada iglesia, hermanos. Yo decía en un comienzo porque Alexis justamente mencionaba cuando Abraham salió, ¿no es cierto?, de la tierra de Ur de los Caldeos, después va a Egipto. Pero hay una promesa de parte del Adonai, del gran Yo Soy, diciendo que él veía ser bendito y bendecido, ¿no es cierto? Y así como las estrellas, como las arenas del mar, dice, van a ser incontables tus bendiciones. Y hay una promesa también detrás de ellos, donde dice que todo aquel que bendijese a Abraham, ella sea bendito, y aquel que maldijese, ella sea maldito. Amén. Compruebe, bendiga al pueblo de Israel y verá las bendiciones del Señor. Amén. Dice acá, el hijo, ahora estamos hablando de Isaac. Abraham tuvo un hijo, ¿no es cierto?, que en un momento pasó un proceso terrible, porque meditaba, ahora estamos leyendo cuando Isaac ya tiene hijos, tiene criados, pero un momento de su vida él fue el que estuvo encima de la mesa para poder ser sacrificado. Sí, y estaba haciendo, ¿no es cierto?, como el que iba a ser por cambio, por un becerro o por un animal ante la presencia de Dios. Sí. Era él el que estaba encima de la mesa o el mesón para ser sacrificado ante la presencia de Dios. Pero todos sabemos que fue una prueba, gracias al Señor, enseñándonos cómo debe ser nuestra fe y nuestra perseverancia. Meditaba porque vamos a hablar de harto de la fe. La fe es algo que debe ser constante en nuestra vida, produce constancia y permite o produce también perseverancia, hermano. La verdadera fe produce perseverancia y constancia, porque esa pues, es la fe, dice la palabra, la certeza, ¿no es cierto? Y la convicción. Amén. Pero meditaba porque dice la palabra que en un momento Abraham hubo un momento históricamente en la Biblia, dice que hubo una hambruna tremenda que permitió que Abraham saliera de ahí, y Dios lo permitió para llevarlo a aquel lugar, y le dijo que allá también estaría con él, amén, con toda su descendencia. Pasaron los años, Abraham sabemos que fue de mucha bendición, o fue bendecido también, y dice la palabra que pasaron los años y hubo otra hambruna así tal como la que tuvo Abraham. O sea, Isaac, su hijo, está pasando algo muy parecido a lo que había pasado a su padre hace mucho tiempo atrás. Como que la historia o como que el tiempo repite algunas circunstancias de la vida. Amén. Y es así, hermano. No nos sorprendemos o no nos sorprendamos de que a lo mejor vamos a pasar algo muy similar de lo que pasaron nuestros padres o alguien que ya pasó algo muy parecido. Es probable que pasemos por lo mismo. Amén. Pero más allá de lo que podamos pasar, aprendamos de cómo se pasó en un comienzo. Amén. Amén. Para poder ser sabios, para poder pasar esta etapa y este proceso. Porque hay momentos difíciles que vamos a tener que pasar todos nosotros, o que ya pasamos, o estamos pasando. Y si no lo hemos pasado, o si no lo estamos pasando, es probable que lo vas a pasar. Porque la vida es dura, hermano. Estamos aquí de paso. El salmista lo dijo bien claro en el Salmo en el 23, diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el versículo 4 que me gusta mucho cuando dice, cuando pase por en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado estará, me fundirá aliento. Amén. Meditaba en este acontecimiento porque sin duda los pastores de aquel tiempo tenían dos herramientas para poder llevar ese labor o ese rubro adelante, que era la vara y era el callado. Amén. Y si nos indagáramos un poquito en eso, eran dos herramientas hechas de madera, pero tenían una función diferente, pero en su contexto era lo mismo, hermanos. Yo cuando empecé a mirar y ver este tema por aquí, estudiar la palabra, yo decía tremendo, más probable que me faltaron algunas varas en mi tiempo, y hubieron otras que fueron de más. Amén. Pero a veces hacen falta la corrección, porque la vara simboliza corrección. Amén. El pastor la usaba para poder corregir cuando el rebaño se le escapaba por ahí, o había una oveja que era un poquito quisquillosa
o que era, ¿no es cierto?, rebelde, corría vara. Pero el trasfondo de la vara no era solamente para corregir a la oveja, sino que lo primordial o lo principal de esta herramienta era para poder defenderla. Era para poder defenderla de los enemigos, del oso, del león, Amén. del peligro que podía correr la oveja. Así que el principal motivo de esta vara era justamente para eso, pero también cumplía la segunda función. Meditaba porque decía el otro día, predicamos sobre, ¿se acuerdan lo que hablamos sobre Dios está buscando, ¿no es cierto?, lo que se haya perdido, y hablamos de algunas parábolas, y aquí hablamos de la oveja perdida, de las 99 que quedaron seguras y una que se perdió, la oveja negra que la sacaron estos días por aquí. Decía y predicaban eso, y en mí daba vuelta un tema de que había una oveja perniquebrada. Amén. Y dije, bueno, para otra ocasión la vamos a mencionar, porque podemos ser oveja negra o rebelde o tantas otras cosas, pero no sé si perniquebrada, hermano, porque la oveja perniquebrada, esa sí que es rebelde, a tal punto que el pastor la tiene que tomar y quebrarle una pieza, una extremidad, para que ella entienda que sus actos, sus malas decisiones están corriendo peligro de su vida. Así que él prefiere quebrarle una piel por ahí y que sufra o que tenga, ¿no es cierto?, esa consecuencia, a que pierda su vida, a que pierda el animal completo. Espero que aquí no haya ninguna de esas. Seamos sabios. Meditaba porque el salmista dijo y se fijó porque él era pastor, ¿no es cierto? Y cuando se presentó ante el rey Saúl, él se presentó con sus armas. Fue ante Goliat peleando con la vara y con lo que él tenía, una onda, ¿se acuerdan? Y él le dijo, no, yo mientras estaba allá en el campo cuidando las ovejas de mi padre, yo las defendía con la vara y con el cayado. El cayado tiene una función muy maravillosa, que el cayado tiene como un gancho, se dice, ¿no es cierto?, arriba de la punta. Y es justamente para atraer la oveja que se va descarriando o se va desviando en el camino. El cayado es la misericordia del Señor, el amor, es la herramienta que usa para poder nosotros acercarnos todo el tiempo a Él. Así que yo oraba y decía al Señor, gracias por tu cayado que está todo el tiempo sobre mí. Amén. Porque Él es que me acerca todo el tiempo a su presencia. Lo más probable por ahí he querido quizás, humanamente lo hemos tratado quizás desviarnos, pero Él con su cayado nos trae nuevamente al redil. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Saben? Yo escudriñando un poco a Isaac, veo que el cayado del Señor estaba sobre Isaac todo el tiempo, trayéndolo por misericordia a su presencia. Bendito Dios. Pero dice la palabra que aquí ocurre algo muy parecido, que en el tiempo de Isaac hubo una hambruna tremenda, y dice la palabra que se le apareció Jehová a él. Qué maravilloso. Y yo cuando hablamos de esto un poquito, yo decía, Señor, qué maravilloso de poder sentir o escuchar tu palabra, esas promesas que se le dijiste o le dijiste a alguien y que me las puedas decir a mí. Amén. ¿O no? Añoramos de eso, seamos sinceros. ¿O por qué no decir que añorar es cuando el Señor le habla, oh mi siervo amado? ¿Cómo nos gustaría que escuchar esa palabra de parte de Dios? Mi siervo, mi sierva amada. Te escogí de ahí cuando no valías nada para estos propósitos y tantas cosas. Bueno, Dios es así, hace excepciones, y habló con su padre y ahora le dice lo mismo, pero se lo dice a su hijo. O sea, cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra experiencia. Amén. Amén. Todos nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia en la vida y sobre todo los propósitos del Señor. Amén. Y aquí ocurre algo muy similar, hermano. Dice que hubo una hambruna tan grande y que de alguna forma Isaac, dice la palabra que Isaac le dijo que se quedara entre medio de sus enemigos. El Señor le dijo a Isaac, no te muevas de aquí. Amén. No lo hagas como lo hizo con el padre Abraham, sino que en esta ocasión le dijo, te vas a quedar aquí en medio con ellos. Amén. Y verás cómo yo te voy a prosperar y te voy a bendecir. Porque mi mano estará sobre ti, así como estuvo con tu padre Abraham, estaré yo contigo. Eso le estaba diciendo ahora Jehová a Isaac. Pero si lo vemos físicamente y en el contexto que estaba ocurriendo, una hambruna tremenda es una necesidad o es un acontecimiento tremendo, no es menor. Amén. No es que alguien esté pasando necesidad, es global.
Amén. Es colectivo, es a donde usted vaya, está la necesidad, estaba el problema. Entonces, ¿a dónde había que ir? ¿Dónde podemos? Es muy fácil cuando, o se hace más fácil cuando alguien está pasando una necesidad y podemos ir a donde alguien que tiene y que le puede ayudar. Amén. Pero aquí dice que había una hambruna tremenda, o sea, donde él fuera, la sequedad, la escasez estaba. Amén. Amén. Solo había que confiar en Jehová de los ejércitos. Pero ¿cómo es Dios tan grande y misericordioso? Que dice, mire, dice, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por la causa de Rebeca, pues ella era hermosa de parecer. Está ahí junto a los enemigos y se le ocurre de alguna forma mentir, porque dice la palabra que su esposa Rebeca era muy hermosa. Y si usted lee en el contexto del libro de Génesis, pero el 12, si no me equivoco, 20, Abraham usa la misma excusa, la misma estrategia. Cuando va a Egipto dice, antes de entrar dice, mi Sara es muy hermosa y por ella quizás me van a matar. Así que digámosle que somos hermanos nomás. Pero bueno, lo encontraron los dos juntos y al final descubrieron que eran hombres y eran esposos, eran pareja, eran matrimonio. Y en aquel contexto histórico no convenía meterse con las esposas casadas porque ellos creían y sabían que había un juicio contra ellos. Así que había un temor sobre eso. Y yo he predicado que de tal palo nunca, bíblicamente no es así como lo enseñan en el mundo. De tal palo es tal astilla. Pero hay ocasiones que se repiten en nuestra vida. Y eso también es innegable, hermanos. Nuestras actitudes que nosotros le enseñamos a nuestros hijos hay que tomarlos muy en serio. Porque lo más probable es que en su momento ellos puedan repetirlo. Amén. Lo que Isaac aprendió, lo aprendió de su padre y se acordó, si mi padre mintió en Egipto, yo voy a mentir a mí, voy a hacer lo mismo. Así que le dijo a su esposa, vamos a decir que somos hermanos para que no me maten. Bueno, ocurrió que igual lo descubrieron y ahí él confiesa realmente que son familia, a ver que sea son matrimonio. Pero ocurre algo maravilloso que Isaac comienza a hacer, hermanos. Isaac, cuando está en esa escasez, él empieza a hacer algo que quizás nosotros no lo haríamos. Porque el mal de nosotros es que somos llevados muchas veces por las multitudes o por la mayoría. Y muchas veces nos cuesta hacer la diferencia. Sobre todo cuando Dios nos ha hablado. Aunque Dios nos ha hablado, a veces nos cuesta ser obediente a esa palabra o a esa voz que el Señor nos ha dicho. Porque resulta que dice que en el versículo 12 del mismo capítulo 26 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Cuando leemos rápidamente podemos decir cómo alguien estaba sembrando cuando había escasez, hermano, cuando había sequedad, cuando las tierras no estaban dando fruto. Y eso es fe. Amén. Esa es la confianza que podemos tener nosotros en lo que el Señor nos ha dicho en su momento. Amén. Porque humanamente yo veo que no había lógica para poder hacer eso si lo que estaba sucediendo era todo lo contrario. Pero si humanamente le creemos a la voz de Dios, los resultados van a ser diferentes. Dice la palabra que sembró y cosechó el 100 por 1, hermanos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Los que son de campo y siembran nuestros hermanos. En otras palabras, no tuvo pérdidas. Sembró los 100 sacos y... Exactamente. ¿Cómo? Sembró uno y cosechó 100. Exactamente. Sembró uno y 100 veces fue multiplicado. Y la lógica es que usted siembre uno y va a tener algo de pérdida ahí. ¿O no? Sí, porque No todo lo que se siembra se va a cosechar. Hay algo que se pierde en todo ámbito de la vida, sobre todo en los negocios. Usted sabe que usted va a emprender algo y tiene que estar consciente que va a haber pérdida, va a haber merma. Y los grandes emprendedores, sobre todo en esta área, se concentran en que las mermas no sean muchas, porque si no, al tiempo se va a ir a pérdida. Amén. Pero la bendición estaba sobre Isaac. 1 y 100 en multiplicación, o sea, no era ajeno ante los ojos de los demás. Y quiero de alguna forma que podamos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Que cuando la presencia de Dios está contigo, hermanos,
La bendición va a ir sobre tu vida. De tal manera que no solamente tú la vas a disfrutar, sino que también los demás los van a observar. Los demás van a ver que en ti hay algo diferente. Que aunque todo lo que se esté diciendo, haciendo, viendo está a lo contrario, si tú eres hijo de Dios y estás haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios, vas a tener resultados diferentes. Amén. El enemigo se empezó a asustar y vio que Isaac empezó a ser prosperado, porque dice la palabra que fue muy bendecido. Se empezó, dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En medio de ahí del enemigo, Dios lo empezó a surgir, a empezar a bendecir a Isaac. Que yo a veces nos ponemos a pensar y cómo nos gusta esta parte de la historia, ver cómo recibir las bendiciones de parte del Señor. Y a veces ocurre que cae como el maná del cielo, como un milagro extraordinario. Pero otras veces nosotros tenemos que hacer una parte, hermanos queridos. Amén. Y esa es la parte que muchos no lo hacen, que es la perseverancia y la constancia en el Señor. El que aún ven las circunstancias, las situaciones difíciles, sigamos creyéndole a lo que el Señor nos ha dicho. Dice la palabra en el versículo 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. ¿Qué ocurrió? ¿Qué empezó a hacer Isaac? En otras palabras, porque esto está como oculto en la historia y hay que averiguar un poquito para saber cómo empezó a ser prosperado Isaac. Isaac empezó a ser prosperado, ¿saben cómo? Bueno, esta es sabiduría de parte del Señor, por supuesto. Como hemos cantado, todo lo que tenemos, no solamente lo monetario, sino lo que somos. Y gracias al Señor, hermano. Amén. No es por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, es porque Dios lo permite de esa forma. Amén. Antiguamente aquellos que tenían pozos eran ricos, y Abraham fue muy rico porque tuvo muchos pozos de agua. Pero cuando murió Abraham, los enemigos taparon los pozos de Abraham. Isaac se acordó y empezó a destapar los pozos de su padre. Y mandó a los siervos a destapar los pozos. Y resulta que empezó a tener buena respuesta, porque cada pozo que abría empezaba a salir agua, hermanos queridos. Históricamente se dice que aquel que había un pozo, no solamente era dueño del pozo, sino también del terreno que se encontraba el pozo. Así que mire qué bueno, qué lindo. O sea, si buscaba un pozo y salía agua, eso te correspondía y todo el terreno también se te daba como para ser propio tuyo. Pero dice que llegaron los pastores de los enemigos y dijeron: no, este pozo nos corresponde. Y hubo un intercambio ahí. Entonces, por esa razón, Isaac le puso como nombre Esek, que significa que hubo intercambio. Es que cuando nosotros trabajamos y nos desempeñamos en las cosas del Señor, no quiere decir, hermano, que todo nos va a ir bien. O sea, van a haber problemas. Amén. Van a haber problemas, a lo mejor cosas que no, por supuesto no nos gusta, pero es parte de. Van a haber diferencias, van a haber problemas, sobre todo el enemigo cuando empieza a ver que tú estás siendo prosperado, él se va a interponer en las cosas de Dios. Así que dice la palabra que él descubrió este pozo y hubo intercambio por el resultado, por la bendición que Dios le había dado a Isaac. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué creen que hizo Isaac? Isaac no se quedó con los brazos cruzados. Siguió abriendo pozos. Me salió un poco porfiado. Gloria a Dios por los porfiados que creen en el Señor. Amén. Porque a lo mejor es palabra para ti hoy, en esta mañana. No sé qué estás pasando, en qué proceso de tu etapa de tu vida estás pasando. Y quizás ya has abierto no sé cuántos pozos. Así Y es. te estás encontrando en el último pozo y ya dices, ya no tienes fuerza para abrir más pozos. Quizás ya no tiene la capacidad o no tiene la disposición para seguir abriendo pozos. Bendito Dios. Pero hoy la palabra es para que el Señor hoy te está diciendo, sigue abriendo más pozos. Gloria a Dios. Amén. Porque llegará el momento que Dios va a cumplir todas sus promesas. Amén. Amén. Así que no te quedes con el primer pozo, con el segundo, con el tercero. Sigue abriendo pozos. Dice la palabra que Isaac no se quedó con los brazos cruzados y dejó las cosas hasta ahí. Hermanos, los que han tenido experiencia sabemos que es así. Lo más probable es que cuando nosotros esperamos la bendición sea de mucha bendición o que esa bendición la podamos compartir con los demás, y a veces no todos lo comparten así de la misma forma,
se siente en nuestro corazón humanamente. A veces nos sentimos un poquito mal humanamente, ¿no es cierto? Porque no era lo que nosotros esperamos como respuesta de los demás. Y a veces vemos que las cosas son injustas y lo más probable sean injustas humanamente. Porque quizás estaba haciendo las cosas correctas. Y como resultado tenía también esa bendición correcta. Pero como el enemigo no es correcto, él fue y se aprovechó y le dijo, no, este pozo nos corresponde a nosotros. Así que fue, y más encima le fue a quitarle todo el trabajo que había realizado, hermano. Yo entiendo, y a veces nos hemos pasado en esta etapa, este proceso, cuando trabajamos y sentimos que trabajamos como decimos vulgarmente, de balde. Y lo más probable va a suceder eso en tu vida, hermano querido. Si tú no has pasado aún por eso, lo vas a pasar. Recuerda la vara y el callado. Me infundirá aliento. O sea, esas herramientas que están ahí es para nuestra bendición. Amén. Tenemos que pasar estos procesos, tenemos que aprender de aquello para lo que el Señor quiere más adelante para nuestra vida espiritual. Amén. A veces en el momento sentimos que todo nuestro esfuerzo que hemos hecho legalmente ante el Señor y ante la gente, y tenemos buenos resultados que justamente nos corresponden legalmente, como dirían nuestros hermanos abogados. Pero viene el enemigo y nos roba todo el trabajo y toda nuestra bendición. Pero hermano de la iglesia, no te quedes con los brazos cruzados. Amén. Y con la pena que te puede invagar en el momento. Levanta tu cerviz, como dice la palabra, los lomos en aquel tiempo. Y pon la mirada adelante y sobre todo en Cristo Jesús. Dice la palabra que Él fue y abrió otro pozo. Y abrieron otro pozo en el versículo 21 del mismo capítulo 26. Y abrieron otro pozo y también vinieron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. ¿Cómo me gustaría decirle, hermanos, que a lo mejor al abrir otro pozo no te va a dar el mismo resultado y es lo que esperamos? Si me pasó una vez, ya no me va a pasar la segunda vez, decimos. Pero a veces ocurre que nos pasa la segunda vez. Seguimos, ya somos capaces de levantarnos de ese proceso. Apenas y nada ya nos levantamos, y cuando nos levantamos para seguir haciendo las cosas del Señor, viene el enemigo y nuevamente nos riñe, nos hace problemas. Pero ¿saben cuál es la diferencia aquí con el primer y el segundo pozo? Y si nosotros lo podemos ver, porque dice la palabra que el segundo se llamaba Ezequiel porque había altercado contra él. El primero. ¿Sí? El primero se llamaba Ezequiel. ¿Sí? Y el Sidna dice que ahora el problema no era lo que había producido Isaac. Ahora el problema era Isaac, hermano querido. Y a veces ocurre en nuestra vida que no es lo que nosotros podemos producir en las cosas del Señor, que sin duda al enemigo le molesta. Tenemos que estar atentos a esto nosotros como iglesia. Saber que los hijos del Señor producen daño al enemigo. Amén. Y aunque usted no lo note, el enemigo y el mundo se da cuenta de lo que usted es en las manos del Señor. Amén. Y el enemigo está atento para poder contrarrestar eso, hermano querido. Pero cuando tú sigues avanzando y haciendo las cosas del Señor, el enemigo ya no va por las cosas que tú estás haciendo. El enemigo empieza a ir por ti. Tú eres el problema. Tú estás causando daño, tú estás haciendo las cosas. Ahora Isaac es el problema. Van con donde él. ¿Qué cree? ¿Cómo actúa Isaac? Isaac actúa no como yo actuaría, hermanos queridos. Quizás no como usted actuaría. ¿Sabe cómo actuó Isaac? Isaac dejó las cosas ahí. Y se fue nuevamente, como dice nuestro hermano Patricio, con sus criados. Y a lo mejor con pena, con angustia. Pero dentro de esa pena, de esa angustia, fue capaz nuevamente de levantarse. Y fue y abrió otro pozo, dice la palabra del Señor. Bendito Dios. Otro pozo abrió Isaac. Y eso es lo que esta mañana el mensaje es para nuestras vidas. A que vayamos, sigamos abriendo los pozos en el Señor. A lo mejor estás ahí y te has quedado, hermano querido. En el nombre del Señor yo te digo, te levántate y sigue batallando esta batalla. Porque dice la palabra que persevera hasta el fin, no es el que persevera hasta la mitad. El que persevera hasta el fin, dice, recibirá una bendición especial. Sea salvo, amén. No te quedes en el camino, levántate. Esfuérzate y sé valiente, así como dice la palabra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Yo siempre le digo por broma a Eri, yo no voy donde el Señor está, sino que el Señor me sigue, o las bendiciones del Señor me siguen. Esa es la fe que debemos tener. Algunos buscan las bendiciones, bien, está bien, pero dice la palabra que donde vaya, la bendición me va a seguir. Sí. Hay un cambio, hay algo diferente. Experimente eso, hermano querido.
Si el enemigo te ha tapado 1, 2, 3 veces el pozo, levántate y sigue abriendo pozos. Amén, amén. Sí, Señor. Miren lo que dice el 25, y edificó allí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Yo meditaba lo que cantábamos dentro de la alabanza. Y decía, ¿cuántos de nosotros realmente, aunque, como dice, aunque la vid no tiene... Aunque la higuera no aunque la higuera florezca, no florezca, ni la vid tenga frutos. ¿Qué más dice después? Aunque los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré. En serio. Una cosa es decir, Señor, aunque no haya fruto ni bendición, yo voy a permanecer. Pero otra cosa es permanecer ahí, pero con gozo. Y decía, Señor, yo no sé qué estamos cantando, pero ayúdame, Señor. Porque una cosa es ser capaz de mantenerme ahí con las promesas del Señor, pero otra cosa es seguir ahí, pero no quejándome del Señor. Con gozo, con alegría. Yo me alegro de algunos que los veo bendecidos, porque su rostro refleja muchas veces la bendición del Señor. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, hermanos queridos. Señor, ayúdanos. Yo entiendo, hemos llorado. Usted dirá que a lo mejor, hermano, no ha pasado mis penas, mis angustias, es lo más probable. Pero hemos pasado tristeza con mi esposa, con nuestra familia, hemos pasado nuestros procesos. Amén. Y lo más probable no todos los conocen porque hemos confiado en las promesas del Señor. Y ahí hemos guardado, hemos llorado como siervos de Dios. Porque hemos pasado nuestras penas, nuestras angustias. Pero hemos confiado en aquel que nos ha llamado. Y hoy si estamos en pie, gracias a sus bendiciones, porque Dios está con nosotros y sus promesas se han cumplido, hermanos. La palabra de Jehová que se le dijo a Abraham, que aún estaba actuando en el tiempo, pero ahora estaba en el tiempo de Isaac. Amén. Porque la palabra, oh, qué maravilla esto, hermano, porque la palabra no cae en tierra si no cumple su propósito. Aleluya. Créalo, atesore la palabra del Señor. Gracias, Señor. Que en su momento va a dar fruto, que en su momento va a actuar, que no es palabra de hombre. Por eso que yo decía cuando la hermana decía, he creído de este poder que no lo veo, no lo toco, pero lo siento. Aleluya. Y más encima no solamente lo he sentido, sino he visto sus resultados. Amén. ¿Cómo negar de la presencia de Dios? De toda la presencia maravillosa que nos acompaña en este momento. Isaac siguió abriendo pozos. Qué maravilla, hermano, porque llega un momento en que todos queremos que suceda ese momento. ¿Cuál es ese momento? En que el enemigo ya no nos haga la lucha, la guerra, la batalla, pues, hermano. Dice la palabra en el 26, y Abimelech vino a él. Mire lo que dice en el 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usa, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos le respondieron, miren cómo le respondió el enemigo. Ocurre esto para que más o menos entiendan el contexto. Isaac está aquí. Ahora viene el enemigo, viene con los jefes de su ejército. Sí. Y Isaac ahora tiene a su alcance al enemigo, hermano. Y le dice, ¿a qué vienen ahora? Si ya me echaron de entre vosotros. Ahora, ¿qué quieren más? ¿A qué vienen a hacer? ¿Seguir con la lucha, la guerra? ¿Qué creen? El enemigo le responde de esta forma. Y ellos respondieron en el 28. Hemos visto que Jehová Gloria a Dios. está contigo. Amén. Qué maravilloso, hermano. El enemigo reconociendo que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hagamos ahora y juntémonos entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. O sea, pongámonos a la buena, ya no batallemos más, porque ¿quién contra Dios, por hermanos queridos? Amén, amén. ¿Quién contra Dios? Así que yo te animo en el Señor que sigas abriendo pozos. Sigue creyendo la palabra que el Señor se te ha dado, te ha entregado. Amén. Hasta que el momento llegue y el enemigo diga, ya no puedo más con este. Me salió bastante porfiado y que tiene tanta fe.
Cerramos uno y allá abre otro. Y cerramos el otro y abre otro más. O sea, ya no podemos contra él. ¿Por qué? Porque hay alguien sobrenatural sobre su vida. Amén. Hermano, humanamente somos limitados y podemos hacer unas cosas, siempre lo digo. Pero cuando Jehová, la presencia de Dios está con nosotros, las cosas son diferentes. Amén. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, hermanos? Aquí se cumple la palabra en este varón. A lo mejor él nunca se imaginó lo que estaba observando el enemigo. Aleluya. Yo siempre digo, a veces nosotros nos falta tanta fe que ni sabemos cómo Dios opera en nosotros. Amén. Ni sabemos las armas ni las bendiciones que tenemos. No nos damos ni cuenta, pero el enemigo sí se da cuenta. Aleluya. El enemigo sabe, hermano, lo que el Señor está produciendo en ti, lo que está haciendo. Aleluya. Lo que está causando el Señor en ti y en el entorno, porque no solamente la bendición era para Isaac, sino para todos los que habitaban en aquel lugar. Amén. O sea, lo que había como escasez en un comienzo ya estaba dando frutos de bendición. ¿Qué le dice en el 29? Que no nos hagan mal, como nosotros no te hemos tocado, le dice el enemigo. Bueno, si eso no es, así le dan. No sé qué, cómo mide el enemigo. Ahora el enemigo va y le dice, nosotros no, acuérdate que no te hemos hecho ningún mal, así que por favor ten misericordia de nosotros. Y como solamente te hemos hecho bien. Qué mentiroso el diablo, el enemigo. Así estábamos engañados en el mundo, creyendo que estábamos haciéndolas todas, que estábamos tan bien. ¿Ah? Los que venimos del mundo, sí, pues hermano, seamos sinceros. Avergoncemos al diablo en esta hora. Porque cuántas veces nos predicamos, no, yo estoy bien, hermano, no, otro día voy a la iglesia, otra vez, otro día acepto al Señor. Estoy bien así. Y a lo mejor te veía el viernes, el lunes, bien así, pero el fin de semana, después el domingo, ¿cómo estaba? Bendito Dios. A veces dicen, no, yo estoy bien así. Pero ¿cómo está tu alma? Esa sequedad, esa pena, esa angustia que no lo puede curar el médico, hermano. Amén. ¿Cuántos hemos visto personas que están con nosotros pero están muertos espiritualmente? Señor. Solamente la presencia de Dios puede hacer allí algo. Amén. Señor. El consolador, como se llama. Y transforma nuestra alma y nuestro espíritu y nos renueva para la gloria de Él. Pero somos capaces de decir, no, yo estoy bien. Sabiendo todos los problemas que tengo detrás. Señor, ayúdanos. Yo no quiero que sean sinceros conmigo, sean sinceros con la presencia de Dios. Si Él es el que le va a solucionar los problemas, Él es el que es capaz de hacer un milagro donde allí nadie más puede hacer. Ah, sí, Señor. Así es, Señor. Amén. Siempre digo y dicho, a veces la gente ve las bendiciones y hablan de las bendiciones. Pero no muchos hablan del esfuerzo, del sacrificio que hay detrás de eso. De la perseverancia. Muchos hablan, no, que aquí, mire cómo andan ahora. ¿Cómo hablarán de mí con el auto nuevo que tengo? Yo, si fuera a mi población. Trabajo en la Coca, digo. La Coca-Cola, por favor. Hay un chiste por ahí. ¿Está dando plata la Coca? Sí, la Coca-Cola está dando plata. Pero sí hubo un sacrificio detrás de todo eso. Primeramente negarse a sí mismo. El de renunciar al mundo y ser capaz de ir a la presencia de Dios. El de poder dejar el orgullo a un lado y soportar las vergüenzas por amor a Dios. Porque el orgullo tiene mucho en esa condición. Amén. Están tan mal y siguen creyendo que están bien. Abre otro pozo en el nombre del Señor. Sigue abriendo pozos. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Yo le quiero invitar que actuemos como Isaac y actuó, hermano. Aleluya. Ayer veníamos con el pastor hablando de los hermanos que veníamos de allá, de la reunión muy terrible, y el pastor justamente mencionó esto de que
Me llegó el mensaje de que la vecina decía que por favor bajen el volumen. Y en un momento yo por talla no, hermano, se lo dije así. Señor, ¿cuándo te la va a llevar? O te la mandamos, Señor. Pero humanamente quisiéramos hacer algo, fijo. Pero ahora somos del Señor, así que mi hermano que la creo. Somos hermanos en Cristo ahora. Ya no somos bandidos. Pero qué gana de repente actuar y hacer las cosas humanamente. Pero la palabra me enseña que debemos actuar diferente por amor al Señor. ¿Sabe cómo actuó Isaac ante el enemigo en estos momentos cuando el enemigo reconoció que ya se dio por vencido? Dijo, ya no, pues, ¿y sacamos aquí tapando pozos? Si entre más tapamos, más abre. Entonces le hizo un banquete y comieron y bebieron juntos. Estás capacitado de estar dispuesto a sentarte con el enemigo, con ese que te está pelando en la pega, hermano. De bendecir su vida. Aun sabiendo que la causa de tu pena y de tu angustia fue por causa de él o de ella. Estás capacitado o tienes el valor de prepararle un banquete. Yo no quiero juzgar a nadie, pero este es el Evangelio, por hermanos queridos. No es solamente dieron más que los juegos, no, este es el Evangelio. Es actuar en estas situaciones en la vida. Es ser capaz de dejar nuestro ego, nuestro yo, y hacer las cosas correctas como el Señor lo quiere. En otras palabras, yo creo que quizás digo, yo no voy a hacer nada aquí. Si he visto todas estas bendiciones hasta aquí, voy a seguir confiando en Dios. Así que sentémonos en la mesa, compartamos, dejemos las cosas, las rencillas y todas las cosas que me tapaste ya, no importa ni una. Yo las voy a dejar en las manos del Señor. No hay mejor mano en la cual nosotros podemos dejar nuestra causa. Amén. Se lo digo por experiencia propia. Y sé que muchos dirán lo mismo. No hay mejor causa que las mejores manos, y esas manos se llaman el Señor Jesús. O Dios, como le quieras llamar. Deja tu causa en las causas del Señor. Y verás después los frutos y la respuesta de parte del Señor. Pónganse en pie, no sé qué tiempo tengo. Uy, fue el límite. Romanos 8:18 dice así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros, hermano. ¿Saben lo que ocurrió después con ese banquete y todo? Se abrió espacio y se dejó en libertad a Isaac con su descendencia. Después de tanta lucha y tanto sacrificio, hermano, va a llegar el momento, hermano. No te lo digo yo, te lo dice la palabra. Va a llegar el momento de paz. Y el momento que tanto añoramos. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, hermano. Esas preocupaciones que muchas veces nos dejan dormir se van a ir en un Aleluya. momento. Sí, Señor. Vas a poder dormir y descansar por la noche. Esa pena que se está arriesgando, se está quedando allí en el corazón, va a llegar un momento que se va a ir ese espíritu. Meditaban los espíritus, ¿sabes? Porque hay espíritus de celo, de envidia. Cuando Isaac empezó a trabajar aquí, el primer espíritu que empezó a trabajar en el enemigo fue justamente la envidia, los celos, hermano. De que el varón estaba siendo prosperado, de lo que hacía prosperaba. Y si la palabra que debemos probar los espíritus. Amén. Es un trabajo que debemos tener como iglesia, para poder ser sabio y poder actuar sobre aquello, hermano. Y si en algo de nosotros a veces quiere llegar ese espíritu, hermano, ¿por qué? Porque somos carne y hay una lucha constante. Y a veces hay situaciones que quizás quiere florecer ese espíritu en nosotros. Podamos ser capaces de decirle no. Señor, como cantamos, llena mi vaso Amén. por tu presencia. Amén. Eso es bíblico, hermano. Amén.
Pedirle todo el tiempo que nos llene con su presencia. Eso es bíblico, hermano. Es necesario. Amén. Sí, Señor. Que nuestra copa esté rebosando. Para que no haya espacio, para que se llene de otras cosas, hermano. Amén, amén. Así de simple. Vamos a orar, ¿les parece? Este es el momento donde nosotros podemos llorar ante la presencia del Señor. Gima, Señor. Porque Él será capaz de responder a nuestro problema, hermanos. Hay momentos de alabanza en el culto, de ofrenda. Tenemos muchas oportunidades. Pero a veces, pocas veces dejamos como esta oportunidad de poder orar y llorar al Señor. ¿Y a eso venimos? A que el Señor pueda ayudarnos y no volver a como hemos llegado, hermano. A que Dios haga algo en nosotros, cambie algo en nosotros, por misericordia. Vamos a orar. Hermanos, si hay alguien que quiera pasar adelante, los enfermos, pasa adelante, vamos a orar por tu vida. Creemos en el poder y la soberanía del Señor y lo que el Señor puede hacer. Si hay peticiones de enfermedad, de algún problema, venga, oremos, vamos a orar. Creemos en lo que el Señor puede hacer. Amén, amén. Pero si sientes también de poder orar, hay intimidad con el Señor, ven algo. Haz la diferencia este domingo y verás los resultados que puedes tener para la gloria del Señor.